nuestro típico mensaje motivacional. El buen médico trata la enfermedad. El gran médico trata al paciente que tiene enfermedad. Sean graves. Vamos a ver a las alergias normocíticas. Primero vamos a ver qué es una normocitosis. Vamos a analizar la definición de normocitosis. Qué cosas condicionan a la aparición de una normocitosis y cómo podemos orientar los diagnósticos para limitar los procesos y evitar complicaciones, porque ahora van a ver que hay muchas complicaciones. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a determinar la normocitosis? Con nuestro volumen corpuscular medio, que está entre 80 y 100 pero tenemos tres grandes grupos de enfermedades: las inflamatorias crónicas en fase aguda, y ya les hemos analizado, pero tienen muchas causas, ¿no? Insuficiencia renal crónica, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que eso va a condicionar la hipoxia y vamos a llegar a la disminución de la producción de eritropoyetina, enfermedad de Addison, las inflamaciones de todos los colores, de todos los tipos y de todos los gustos. Luego tenemos los procesos infecciosos, principalmente la tuberculosis, que tiene tendencia a infiltrar médula ósea, neumonías, abscesos, principalmente H y T. Luego tenemos a los grandes quemados, grandes extensiones de quemadura, ya sea por químicos, por calor, por frío, las neoplasias, las hepatopatías crónicas y el alcoholismo. Ahora vamos a abocarnos a esos dos tipos de patologías, que son las hemólisis y los sangrados. ¿Cuál es el objetivo de nuestro tema? Definir el concepto de hemólisis y conocer las causas de esas patologías, determinar el origen del trastorno y las repercusiones a nivel general. Y vamos a establecer los mecanismos de diagnóstico y tratamientos para evitar las complicaciones. ¿Qué es una hemólisis? Es un aumento de la destrucción de los eritrocitos. Esto está con un acortamiento de su vida media. Su vida media es de 120 días, pero cuando hay hemólisis su vida media no llega ni a 20 días. Pero mi médula no está alterada. Tiene la capacidad de producir con mayor velocidad, pero células inmaduras. Cuando ya mi médula no tiene la capacidad de sobreponer esta cantidad de destrucción, ya mi hemólisis es descompensada. Entonces, mi sobrevida no llega ni a 20 días. Hay una regeneración eritropoyética en la que mi médula en mi médula voy a encontrar una hiperplasia de la línea eritrógena, que vamos a ver más adelante, que está elevada. Lo normal es que se reemplace la misma cantidad de células que se están destruyendo porque ya son viejitas, porque están gastaditas o porque cumplieron su vida media. Si es del 1% de producción, perdón, de destrucción, tiene que haber el 1% de producción. Tiene que haber un equilibrio. Pero cuando hay una hemólisis, un acortamiento de la vida de los eritrocitos, esta producción se acelera entre 6 y 8 veces más. Con lo que voy a tener una reticulocitosis importante. Aquí es donde tiene mayor importancia el número de reticulocitos. Según el momento en que se presentan las hemólisis, pueden ser agudas o crónicas. Y según el sitio donde se produce la hemólisis, puede ser extravascular, fuera del vaso, en este caso el sistema reticular endotelial, de los macrófagos tisulares de hígado del vaso, o intravascular, dentro del propio vaso, por alteraciones de la estructura del eritrocito. Dentro de la circulación, donde voy a encontrar hemoglobina libre. Voy a ver hemoglobinuria y hemodesideria. Entonces aquí tengo mis eritrocitos. Esta es mi hemólisis extravascular, este es el macrófago, donde va a haber la coparticipación de anticuerpos. En cambio, la intravascular, la destrucción se lleva a cabo por muchas causas. Vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué es lo que voy a encontrar yo en mi destrucción intravascular? Aparición de
hemoglobinuria. Eso es lo más característico. Las causas de hemólisis pueden ser de tipo inmunológico, de tipo metabólico, alteración de la membrana, las hemoglobinopatías o alteración de la molécula de membrana. Pueden ser intrínsecas y extrínsecas. Las intrínsecas son de tipo hereditario, son alteraciones genéticas. La única adquirida es una alteración de membrana que se llama hemoglobinuria paroxística nuclear. Dentro de las intrínsecas tenemos a las alteraciones en la molécula de hemoglobina, la estructuración de la molécula, que puede ser una estructura o cualitativa o una síntesis cuantitativa. La cualitativa, generalmente, tenemos dos patologías, la drepanocytosis y las hemoglobinopatías inestables. Y en la alteración de síntesis tenemos a las talasemia, que ya no las vamos a tocar. Dentro de los déficits enzimáticos tenemos al déficit de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que es la más frecuente. Luego tenemos a la pilpatoquinasa en orden de aparición, y también tenemos a la glutatirosintetasa, a la fosfatidinasa y a la hexocinasa. Y las alteraciones de membrana, a la esferocitosis hereditaria, que es relativamente frecuente, a la linfocitosis y la estomatocitosis hereditaria. Entonces, ustedes se fijan, todas son alteraciones genéticas, excepto esto. Entonces, aquí nosotros vamos a encontrar esto, es un eritrocito, si se fijan, pareciera que le hubieran dado un mordisco, me falta un pedacito. Entonces, esto es característico de una hemólisis por un déficit de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. A este eritrocito se llama dermacito, así se llama su nombre. Luego aquí vamos a encontrar, fíjense, como si tuviera un clorito, eritrocito. A eso se llama célula blister o en ampolla. Eso también es característico de la deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Aquí, por ejemplo, vamos a encontrar muchos esferocitos. No necesito decir su nombre, ahí está, es una esferocitosis hereditaria. Y vamos a tener esto, si se fijan, este es un leucocito. Este leucocito se está tragando a los eritrocitos. Esto se llama fagocito. Y esto es típico de la hemoglobina paroxística nuclear. Entonces, esto solamente para un conocimiento general, no lo voy a trasladar en los cursos. Luego las extrínsecas, que son las adquiridas, tenemos a las anemias inmunohemolíticas, CUMS positivo, la enfermedad hemolítica del recién nacido, y las posttransfusionales o transfusionales incompatibles. Tenemos a la anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes, son IgGs. Estos son secundarios, todos. En los niños generalmente son posterior a virus, el extravar, que son los de ellos principales. En los adultos, linfomas, leucemias y fármacos. Y la anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos fríos, que son inmunoglobulinas M. Estas son enfermedades por crioaglutininas. Pueden ser idiopáticas o secundarias a tumores, infecciones, principalmente la nucleosis infecciosa y el micobacterium pneumoniae. Esos son los dos más características. Entonces, ustedes tienen a la enfermedad hemolítica del recién nacido. En el primer embarazo, lo que sucede con la mujer es una sensibilización. Comienza a producir los anticuerpos. En el segundo embarazo, ya la enfermedad la tiene el bebé. Entonces hay una hemólisis activa, hay una hepatoesplenomegalia y hay una hemólisis. Esto condiciona la aparición de kernículos. Es una alteración a nivel del sistema nervioso central por intoxicación por los bilirrubinos. Entonces ustedes se fijan acá en la descripción de los eritrocitos importantes. Eso en la sangre periférica. En las reacciones hemolíticas transfusionales agudas, que es lo que ustedes van a ver con más frecuencia, día con día, si es que no tienen cuidado, esto es lo que ustedes van a encontrar, ¿no? Es la formación de anticuerpos que se realizan a través de la aparición del complemento. O sea, parte del complemento se une al anticuerpo y el anticuerpo es el que va a ir a destruir al eritrocito.
tenemos anticuerpos calientes, no inmunoglobulinas G. Estas se llaman anticuerpos calientes porque reaccionan a temperatura de 37 grados. Entonces, hacen su destrucción eritrocitaria y convierten a ese eritrocito en un esferocito. Entonces, aquí tienen los esferocitos. Y esto es típico de la esferocitosis hereditaria. En cambio, las hemólisis con anticuerpos fríos son inmunoglobulinas M y las hacen por debajo de, es decir, producen una reacción hemolítica por debajo de los 30 grados. ¿Y qué es lo que hace en los eritrocitos? Aglutinan eritrocitos. No es como acá, formando alteración de la estructura del eritrocito, aquí destruye completamente el eritrocito y aglutina el eritrocito. Y esta es la más típica que ustedes van a encontrar en una reacción post-transaccional. Entonces aquí tenemos a los esferocitos y aquí tenemos la lisis completa, la aglutinación de los eritrocitos. Entonces, cuando estoy frente a una anemia hemolítica, lo primero que, o sea, ¿cómo voy a decir yo estoy frente a una hemólisis antes de tener un laboratorio? ¿Qué características va a tener mi paciente para que yo diga, ay, este está hemolizado? Ictericia. ¿Qué más? Hepatoesplenomegalia. Y el último, anemia. Entonces tengo que esperar mi laboratorio para confirmar mi anemia. Voy a tener una disminución de la hemoglobina y, les repito, aquí es donde cobra gran importancia los reticulocitos. Entonces, una hemoglobina baja con reticulocitosis, tengo dos opciones de diagnóstico: una hemólisis intravascular o una extravascular. Para eso yo necesito laboratorios complementarios. ¿Qué laboratorios son útiles para determinar hemólisis? LDH, que es la que me da grandes luces sobre destrucción celular. Entonces, mi LDH. Luego, porque mi paciente está amarillito como un patito, porque mi bilirrubina se ha disparado. Entonces, mi bilirrubina tiene gran importancia acá. Luego, mi hemoglobinuria, que se va a caracterizar por la aparición de una orina muy oscura las primeras horas de la mañana y se va a ir aclarando hasta el final de la tarde y convertirse en una orina clara. Entonces, orina oscura, primeras horas de la mañana, y orina clara, orina del día. Eso es hemoglobina. Y obviamente aparición de hemoglobina hemolítica. Esos laboratorios a mí me van a orientar para ver si es intra o extravascular. Si es intravascular, mi hemoglobina plasmática y mi LDH van a estar terriblemente elevados. Pero mi aptoglobina, mi hemoglobinuria y mi hemosideruria van a estar bajos. A diferencia de la extravascular, en la que todo está elevado. Entonces, si yo determino si es intravascular o extravascular, necesito un laboratorio complementario que se llama TUMS. El TUMS es la determinación de anticuerpos en el suero del paciente y el rastreo de qué tipo de anticuerpos, para yo determinar si es una inmunológica de una no inmunológica, hemólisis inmunológica de una hemólisis no inmunológica. Entonces, si mi TUMS es positivo, estoy frente a una anemia hemolítica inmunológica. Si es negativo, puede ser congénito o puede ser adquirido. De ahí tenemos una batería de patologías que nosotros vamos a analizar. Pero lo importante para ustedes, como médicos generales, no es llegar al diagnóstico de esto, sino al diagnóstico de hemólisis. ¿Por qué? Porque su paciente va a entrar en una insuficiencia renal aguda, su paciente se va a morir. Entonces hay que evitar eso. Para eso es el diagnóstico precoz. ¿Y qué es lo que me va a determinar
como me va a dar luces, para mi diagnóstico es mi frotis de sangre periférica, porque ahí voy a ver ovalocitos, drepanocitos, voy a ver acartocitos, voy a ver células en diana, y ahí me voy a orientar mucho más rápidamente a mí. Entonces, mi frotis de sangre periférica también tiene mucha importancia en esta patología. Tengo un volumen conjuntural medio normal, entre 80 y 100. Me voy a mis reticulocitos, mi LDH, mi bilirrubina y mi aptoglobina. Tengo elevado esto, me voy al diagnóstico de una hemólisis. Tengo que hacer mi diagnóstico diferencial. Me voy a mi frotis de sangre periférica. Mi frotis me dirá células falciformes, anemia de pronocito. Listo. Tengo esterocitos, esterocitosis. Tengo cuerpos de Keynes, deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Entonces no necesito mucha ciencia, simplemente tener cuidado y saber cuáles son digamos, las cosas más importantes para que yo pueda seguir mi diagnóstico. Entonces, si yo tengo esterocitos, tengo que ver mi GUMS. Mi GUMS es positivo, es una anemia hemolítica autoinmune. Si es negativo, pues es un defecto hereditario, un defecto genético. ¿Qué es el GUMS? El GUMS es una prueba en la que se le coloca a la sangre del paciente anticuerpos antieritrocitarios que van a ir a la superficie del eritrocito y los van a hemonizar. Esa es mi prueba más rápida para que yo pueda hacer diagnóstico si es de tipo inmunológico o no. Si mi GUMS es positivo, es de tipo inmunológico. Pero si mi GUMS no hemoliza, tengo que hacer una segunda prueba, que es la indirecta, en la que yo voy a poner directamente al suero de mi paciente anticuerpos específicos. Y dependiendo del anticuerpo que enlice eritrocitos, es que tengo que seguir la línea de mi diagnóstico. Pero para ustedes lo más grande, lo más importante es que si mi GUMS es positivo, es inmunología. ¿Cuáles son los signos de destrucción masiva? Vida media cortada, aumento del catabolismo del EM, por lo tanto, aumento de la bilirrubina, aumento del LDH y disminución o ausencia de las aptoglobinas. ¿Qué son las aptoglobinas? ¿Saben? ¿Qué es la aptoglobina? Es una proteína que transporta hemoglobina, que cuando hay aumento de la destrucción de eritrocitos, mi hemoglobina se eleva, y esta tiene que ser transportada para evitar ser eliminada por riñón. Entonces me mantiene niveles estables. Entonces cuando hay una disminución, cuando hay un aumento de la hemoglobina por destrucción, hay una disminución de la aptoglobina. Signos de hemólisis intravascular: hemoglobina libre en el plasma. Lo normal es hasta menos de 1 miligramo. Mi hemoglobinuria, lo que les decía, que es un ataque agudo, y mi hemosideruria, que ya es crónica. Y disminución de la hemotoxina. La hemotoxina es otra proteína que me mantiene la hemoglobina en circulación para evitar ser degradada por el niño. Y los signos de eritropoiesis acelerada en sangre de retículos. Eritropoiesis activa cuando tengo entre 0.5 y 1.5. Si está por encima de esto, quiere decir que mi médula está hiperproducida. Y voy a encontrar macrocitosis. ¿Por qué voy a encontrar macrocitosis? ¿Por qué creen que yo voy a encontrar macrocitosis en sangre periférica en un paciente con hemólisis? Razón. Porque eso es para razonar. Yo pienso que como está hemonizando, está destruyendo las células, la médula va a empezar a producir más y va a producir como células inmaduras. Las células inmaduras, ustedes saben que las células inmaduras son más grandes, entonces va a haber una pseudomacrocitosis. Los reticulocitos son más grandes que los eritrocitos maduros, y como tiene que tratar de compensar ese déficit en sangre periférica, bota células inmaduras. A eso se debe la macrocitosis.
Hay policromatofilia, hay eritroblastosis, que son las células inmaduras, leucocitosis y trombocitosis. Y mi médula se caracteriza por una hiperplasia eritroide. Entonces, mis reticulocitos, para mí es importante reticulocitos aquí. Es decir, la patología en la que yo tengo que tener la cantidad exacta de reticulocitos. Y para eso yo puedo sacar mis reticulocitos corregidos. Y eso lo hago a través de los reticulocitos del paciente, multiplicados por el hematocrito sobre 45. Eso me va a dar el índice de reticulocitos corregidos. Voy a tener mis reticulocitos corregidos y lo voy a dividir entre el tiempo de maduración, y aquí está mi tiempo de maduración. Cuando es del 45%, lo normal, el tiempo de maduración es bien. Pero si mi hematocrito va disminuyendo, quiere decir que mi tiempo de maduración va a aumentar. Entonces, esa es una relación de menor a mayor. Y esto me va a permitir a mí sacar mi índice de reticulocitosis, que es normal por debajo del 2.5, que me va a decir una escasa actividad de eritropoyética. Pero cuando es más de 2.5, hay una regeneración medular acelerada. Entonces aquí tenemos a los reticulocitos y una reticulocitosis. Significa son más grandes que los eritrocitos. Entonces esto da la impresión de que es una pseudomacrocitosis. Y aquí tengo mis células en diana y mis esferocitos. Mis esferocitos significa hemólisis. Y las extrínsecas o adquiridas pueden ser de causa mecánica, principalmente las prótesis, las valvulares, ya sea en el corazón, en vasos, en la prótesis. Las arteritis microangiopáticas y la trombocitopenia trombótica. Agentes infecciosos, protozoos, principalmente la malaria, el dengue, el toxoplasma, que ahora estamos de moda con el Zika, la chikungunya, todas esas producen hemólisis. Bacterias, el Clostridium perfringens y los estafilococos beta-hemolíticos, por eso se llaman beta-hemolíticos. Agentes químicos, fármacos, de todos los colores, de todas las formas, de todos los sabores. Agentes físicos, injuria térmica, calor extremo, frío extremo. La hipofosfatemia y las enfermedades hepáticas, sobre todo el alcoholismo. Bueno, aquí vamos para lo mismo. Si tengo un volumen corpuscular normal, veo mis reticulocitos. Si mis reticulocitos están aumentados, pido mis laboratorios complementarios para ver si es una anemia hemolítica o una anemia hemorrágica. Pero si están disminuidos, tengo que ir a ver mi médula ósea, porque puede estar tratándose de una plasia medular, una infiltración por tuberculosis, una infiltración por una neoplasia. Y para eso yo pido todo lo que yo esté sospechando. Si sospecho de una neoplasia, pediré marcadores tumorales. Si estoy pensando en una aplasia medular, tengo que pedir eritropoyetina. Si estoy pensando en una mielodisplasia o una infiltración, pues pediré PCR, pediré mi tamizaje de tiroides para analizar mi patología, dependiendo de en qué yo esté pensando que sea la causa de mi hemólisis. Entonces, esta es una médula ósea, que ustedes van a ver, una hiperplasia eritroide con células eritroblásticas grandes y maduras, y vamos a ver, si ojalá puedan ver, acá en el núcleo hay unas inclusiones, es un puntero intranuclear. Eso es característico de una hiperplasia de la línea eritroide. Como diferencia de la línea leucocitaria, hemos visto que existen nidos de la línea eritroide y nidos de la línea leucocitaria. ¿Cómo veo esos medios? ¿Cómo diferencio un medio? No lo van a hacer ustedes, pero ya les he hablado de eso. La línea eritroide es pura celular. La línea leucocitaria más citoplasma. Es bien característico de la médula ósea. La línea eritroide son células. Aquí, por ejemplo, es un leucocito. La diferencia de estos que son nidos eritroides. Aquí tenemos leucocitos.
hiperplasia de la línea eritrocítica. Paciente con anemia y datos de hemólisis es de todo. No hay dónde perderse. Punto negativo, una anemia hemolítica no inmune, y positivo es tipo inmune. Si es de tipo inmune, ahí ya tendría que hacer mi diagnóstico diferencial, si es autoinmune o autoanticuerpos o inmunodeficiencia. Entonces ya le compete más al hematólogo. Y lo que yo tengo que buscar es esto. Las anormalidades estructurales. Esterocitos en esterocitosis. Eritrocitos. Acantocitos en una enfermedad hepática. Esto es propio de los alcohólicos. Estomatocitos, una estomatocitosis hereditaria, equinocitos, de la piruvatoquinasa, como les decía, y la urea. Drepanocitos, anemia drepanocítica, células de Paget cells, que son propios de la talasemia, que son las células diana, y los esquistocitos, que son fragmentos o fragmentación de los eritrocitos, en las microangiopatías, en el síndrome urémico hemolítico y en la trombocitopenia trombótica, además de la presencia de prótesis. Los laboratorios útiles para hacer un diagnóstico diferencial. Esto ya es más finito, es para hacer diagnósticos ya diferenciales de las distintas hemólisis. Tenemos el test de pulse, test de fragilidad osmótica, principalmente en el que va a medir la resistencia del eritrocito, de la membrana del eritrocito, y generalmente se asocia en esterocitosis. Test para desórdenes hemolíticos asociados a cuerpos de Reins. Luego tenemos el mensaje enzimático. Si estoy pensando en un déficit enzimático, voy a rastrear mi enzima. Test de CAM, de citometría de flujo, y mi electroforesis de hemoglobina. Hasta aquí preguntas. Vamos a tocar muy a grandes rasgos qué es una anemia hemolítica autoinmune. Entonces es una disminución o una destrucción acelerada de eritrocitos y tiene una triada característica: la anemia, la ictericia y su extremidad. Eso es típico de una anemia hemolítica. La esterocitosis hereditaria es una alteración genética, autosómica dominante, hay anemia, ictericia y esplenomegalia. Entonces, para yo saber cuál es mi diagnóstico, clínicamente no puedo hacer una diferencia. Todas mis diferencias las tengo que hacer por laboratorio. ¿Qué voy a encontrar en la sangre periférica? Esterocitos. Ahí está mi diagnóstico. En médula, una hiperplasia eritroide, y mis laboratorios elevados. Mi tratamiento es esplenectomía. No hay otro perderse. ¿Por qué? Porque detener la destrucción de los eritrocitos. La hemoglobinuria paroxística nocturna, esta es una patología clonal que se debe a una alteración de un gen que se llama PIA. Es un trastorno muy raro, pero es muy deleterio. Es una mutación adquirida de las células madre hematopoyéticas, lo que ocasiona una hemólisis intravascular con hemoglobinuria. Por eso se llama hemoglobinuria paroxística nocturna. Pero la hemoglobinuria no solo es característico de la noche, también en la mañana por aparece. Mi diagnóstico solo por citometría de flujo, y mi tratamiento es inhibir el complemento, la parte terminal del complemento, para evitar que se siga la reacción en cadena de la destrucción eritrocitaria por los anticuerpos. Y eso lo hace a través de un anticuerpo monoclonal que se llama eculizumab. Pues aquí tenemos la clínica, lo más llamativo, es un daño de la calidad de vida, disnea, fatiga, hemoglobinuria, disfagia, etc. Y las consecuencias de esta patología, ¿no? Porque ustedes no van a hacer, no les compete hacer estos diagnósticos, pero tienen que saber que existen estas patologías. La anemia hemolítica inducida por fármacos, aquí son ustedes los responsables de este tipo de anemia, porque están en forma indiscriminada, sin hacer diagnósticos precisos. Aquí se forman anticuerpos IgG que van a ser específicos para el sistema RH con
indirecta y directa positivos. Entonces, por eso les decía, el punto indirecto es a través de la colocación de anticuerpos específicos para rastrear cuál es la causa de la hemólisis. Los medicamentos más importantes es la carbidopa, el ibuprofeno y la hidratomina. Por absorción, es decir, cuando el fármaco ingresa dentro del eritrocito o dentro del glóbulo rojo con un complejo fármaco-membrana, que esto produce la destrucción por la formación de los anticuerpos. Aquí están todos los antibióticos. Así que si ustedes presentan en un paciente o encuentran en un paciente algún tipo de hemólisis, lo primero que tienen que preguntar es qué medicamentos está recibiendo. Y los inmunocomplejos, que son las tres formas de presentación de destrucción eritrocitaria por los fármacos. Aquí tenemos las aspirinas, las sulfonamidas, el diclofenaco, el paracetamol. Entonces ustedes pueden ver todos los medicamentos son potencialmente líticos. Y este es un resumen de toda la secuencia que tienen que seguir para el diagnóstico. ¿Por cuánto tiempo un paciente tiene que tomar este medicamento para causar una hemólisis? Sí, hay una... Esa es una buena pregunta. Con la primera dosis, si el paciente tiene tendencia a hacer una hemólisis, le va a hacer la sensibilización. Con la segunda dosis, comienza la hemólisis. O puedes hacer o encontrar en el paciente una reacción idiosincrática, que con la primera dosis sí lo que hacer es la hemólisis. No se olviden que las idiosincrasias están a la orden del día. Pueden hacerlo con una aspirina, como pueden hacerlo con un paracetamol. Las idiosincrasias se presentan en cualquier momento con cualquier tipo de fármaco. Todos los fármacos tienen efectos colaterales y tienen efectos deleterios en los pacientes. Ustedes tienen que tener mucho cuidado. Por eso tienen que hacer diagnósticos antes de medicar al paciente. ¿Cómo vamos a tratar a las hemólisis? Medidas generales. Tenemos que evitar la crisis hemolítica. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque la crisis hemolítica conduce a una insuficiencia renal aguda, de lo que no van a sacar a su paciente. Evitar la crisis hemolítica, evitando el shock, manteniendo un balance hídrico adecuado y evitar el daño renal. Eso es lo más importante. Su paciente tiene que orinar con grandes cantidades de líquidos intravenosos y tienen que forzar diuresis. Terapia específica según la causa, transfusión, dependiendo del grado de destrucción. Si su destrucción le conduce a una hemoglobina de 12 a 11, no lo van a transfundir. Si su hemoglobina si su hemoglobina de 12 llega a 6, a 4 en horas, ahí lo tienen que transfundir. Entonces, ojo con eso. Luego, hay que evitar la trombosis. Para eso hay que dar antiagregantes. Pueden dar los anticoagulantes también, pero mucho cuidado con los anticoagulantes porque pueden conducir a un sangrado. Luego, adecuada cantidad de glóbulos rojos, evitando una hemólisis. No se olviden que transfundir también puede conducir a una hemólisis. Pues mucho cuidado con eso. Eso causa hemólisis. Casi todo causa hemólisis. Por eso, tienen que tener mucho cuidado. Si ustedes están transfundiendo una unidad a un paciente que tiene una hemoglobina de 6 con una unidad, no le mejoran la hemoglobina mucho, porque una unidad les va a subir 1.5 de su base, de la hemoglobina de base de su paciente. Pero si con eso su paciente clínicamente mejora, ahí lo dejan. No es que ustedes tienen que hacer llegar su hemoglobina hasta 12 o hasta 14. Ustedes pueden ocasionar una hemólisis por transfusión. Es decir, les comenté, yo he tenido un caso de un paciente ahí, nos ha costado transfundir, porque hemonizaba. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Un pacientito de 26 años que entró con un trauma, en un accidente, y el traumatólogo con su hemoglobina de 10 lo transfundió. Hemoglobina de 10 no es indicación para transfusión, pero la transfundió.
porque estaba clínicamente inestable. Ha empezado más o menos a las 2 de la tarde su transfusión, que su transfusión debía haber durado 3 horas. Debía haber durado 4 horas, pero el traumatólogo le puso para 3 horas su transfusión. A la hora el paciente comenzó a presentar taquicardia, agitación, sudoración profusa, hizo un rash cutáneo. Le dieron un antihistamínico y para de contar. El paciente comenzó a fatigarse, comenzó a presentar dolor lumbar, dolor precordial y comenzó a orinar por su culpa. Nadie le dio bola. Y el pacientito, antes de terminar su transfusión, se murió. Ojo, la transmisión también le puede ocasionar una hemorroides. En este caso, hay que investigar cuál ha sido la causa. Hay que investigar el paquete que se le ha transfundido, hay que investigar al paciente, hay que investigar la cadena de acontecimientos desde que ha llegado la sangre. Por ahí la sangre tenía problemas, por ahí era incompatible. Siempre se pide estudios de histocompatibilidad antes de una transfusión sanguínea. Entonces, no sabemos cuál ha sido la causa. Entonces, pacientito falleció. Mucho cuidado. Doutora, e esse caso que você tem um paciente com 7, só como uma bolsa de sangue, veo como ele reacciona para ver si con otro o no? Si tú puedes darle a ese paciente, por eso te digo, si tu paciente tiene una hemoglobina de 7, lo primero que tienes que averiguar cuál es la causa. Porque si tú a ese paciente lo transfundes y solo necesitaba hierrito o solo necesitaba eritropoyetina, esto puede ser una hemólisis. Solucionándole su problema solo con hierro o solo con eritropoyetina. O con antibióticos y antiinflamatorios, en este caso con corticoides. Pero si tú no has llegado al diagnóstico, tu terapéutica ocasiona una hemorragia. Mucho cuidado. No es que el paciente con hemoglobina por debajo de 10 debe transfundirse. No existe eso. Primero tengo que llegar a la causa de mi anemia. Si mi paciente está sangrando, con hacerle una ligadura de su vaso, soluciona mi problema. No necesito transfundir. Ahora, le colaboraremos al paciente diciéndole que coma mejor, eventualmente le pondremos eritropoyetina para que haya mayor solución eritrocitaria. Pero si mi paciente tiene una infiltración medular por un tumor que no está todavía diagnosticado, ¿qué va a ser mi eritropoyetina? Nada. Entonces, primero lleguen al diagnóstico. Una vez que llegan al diagnóstico, traten a su paciente. Ahora, si su paciente se les está muriendo todavía, tienen que transfundir, independientemente de cuál sea la causa de la anemia. Si está hemodinámicamente inestable, entonces están viendo que el paciente está hipotenso, está taquicárdico, está con frialdad, con hipotermia, frialdad periférica, tienen donde perderse. Ese paciente lo tiene que transfundir, independientemente de la causa. Y ahí tendrán cuidado, ¿no? De transfundirle. No se olviden que hay hemólisis por crioglutaminas y hay hemólisis por anticuerpos calientes. Entonces, ahí tienen que tener cuidado. Si la sangre siempre está refrigerada. Si ustedes tendrán que naturalizar la sangre antes de transfundirla o tendrán que evitar que esa sangre se caliente. Eso ya verán ustedes, ¿no? Ahora sí, esta parte ya es más de la parte hematológica de los hematólogos, que si ustedes tienen la oportunidad, pues cheque bien, porque el manejo de sangre y hematogramas es bien delicado, es bien complejo. Y hay muchos especialistas que no han entrado en conciencia de lo que es la transfusión sanguínea. Entonces, por ese lado hay que tener mucho cuidado. Tengo que ir acompañado de mi TUMS, porque mi TUMS me va a orientar muchísimo sobre qué tipo de hemólisis es, si es autoinmune o no es inmunológica, para que yo pueda tratar a mi paciente. Si no es inmunológico, perdón, si es inmunológico, tengo que dar corticoides, no hay donde perderse. Eso me va a limitar mi destrucción eritrocitaria. Y nosotros utilizamos mucho la prednisona, 1 a 2 miligramos por kilo día, y oral, o la prednisolona, que damos 1 gramo al día por 3 días intravenoso.
hay imunosupresores como las gamma-globulinas en las aguas, por ejemplo, y finalmente mi esplenectomía. Si mi causa es un hiperesplenismo, si mi hemólisis está con un hiperesplenismo, aunque le dé corticoides, aunque le dé lo que le dé, no voy a solucionar su problema. El problema es darle el vaso. Se soluciona el problema. En la esclerositosis hereditaria, no hay donde perder. En el déficit enzimático, es planectomía solo con una respuesta parcial, porque es una alteración enzimática, de modo que le demos enzimas. Desórdenes hemolíticos crónicos, se puede aportar ácido fólico, hemólisis de causa microhepática, pues las plasmaféresis, esta parte la vamos a ver ya en la transfusión sanguínea, y mi hemoglobinuria paroxística nocturna, transfundiré glóbulos lavados, glóbulos rojos lavados. Y otra indicación más aparte de la hemoglobinuria paroxística nocturna son los linfomas, que tengo que transfundir, como vamos a ver más adelante, eritrocitos lavados. Caso clínico, para que ustedes se den. Es una paciente femenina de 25 años que sin antecedentes personales ni familiares acude a consulta por náuseas, cansancio y coloración amarillenta de la piel de un día de vómito, sin antecedentes. En la anamnesis, la paciente refiere no tomar anticonceptivos, no haber realizado viajes recientes, no tener prácticas de riesgo, está bien vacunada y no ser consumidora de alcohol. No ingesta de fármacos y las prácticas. A la exploración física, paciente normal, sin dolor abdominal, ni megalias ni adenopatías, salvo la ictericia cutánea que se necesita. Se solicita analítica, donde vamos a encontrar glóbulos rojos de 3.910.000, hemoglobina 12.2, hematocrit 36, volumen con textura medio de 92, coagulación normal, química sanguínea, creatinina normal, proteínas totales normal, bilirrubina total de 8.4. Mi bilirrubina conjugada 0.0. Entonces, a expensas de mi bilirrubina indirecta. Mi LDH de 581, mi GPT 12, mi GOT de 60, mi amilasa de 78, de forma normal, y determinaciones de orina sin alteraciones. Se realiza una ecografía abdominal que es normal, no hay megalias. Al día siguiente presenta astenia y fiebre de 38 grados. Y la ictericia es mucho más llamativa, además de tonuria. Se realiza una nueva analítica. El hemograma denota un descenso de 2 puntos de la hemoglobina. Entonces, mi hemoglobina era de 11 menos 2, 9. Y las transaminasas siguen aumentadas, pero en ascenso, y persiste el aumento de mi LDH. ¿Qué le hago? Hasta aquí tengo el diagnóstico de qué? Una hemólisis. ¿Qué me ayuda para dar con mi diagnóstico? ¿Qué más? Frotis sanguíneo también. Mi frotis sanguíneo. ¿Qué más? Reticulocitos. Miren sus reticulocitos. Está en 113%. Mi LDH es un poquito más elevada, mi GOT 46, mi autoglobina 9.2, cuando lo normal es el 12 a 15. Se realiza test de curso directo negativo. La extensión en sangre periférica determina esquistocitos, policromasia, diagnocitos, eritrocitos, incluso ectocitos, que son eritrocitos, no hay dafnocitos y la serie blanca sin alteraciones y la serie etiquetaria opaca. En vista de los resultados, se decide revisar el caso. Se presta atención especial en anamnesis y en exploración física. La paciente comenta que 2 días antes del inicio de la ictericia había, es decir, en el trabajo, fue a comer, después del trabajo fue a comer habas frescas con un único plato. Se solicitó analítica específica
que detectaba la glucosa 6-fosfatodeshidrogenasa baja. Mi anemia hemolítica aguda era por insuficiencia. Entonces, el paciente a veces no tiene nada, no hay datos que aportan, simplemente le dicen mejorización. Entonces, mi Q dice que es negativo, porque si fuera positivo, ¿qué sería? Una autoinmune. Entonces no es autoinmune, es externo, puede ser un alimento, puede ser un fármaco, pero dice que no ha recibido fármacos, descartamos fármacos. Entonces, mis diagnósticos más finitos van siendo por descarte. Conclusiones. Hemos observado que las hemólisis son trastornos que producen la destrucción precoz de los eritrocitos, ocasionándome una anemia, que muchas veces excede la capacidad de mi médula ósea, manifestándose como una disminución en la sobrevida de la glucosa. El conocimiento de la etiología, el cuadro clínico y las complicaciones son muy importantes para hacer mi diagnóstico temprano. De esta manera, evitar las complicaciones, darles tratamientos específicos, y el estudio de hipótesis periférica es fundamental para hacer mis diagnósticos de mis diferentes anemias hemolíticas. Y diagnosticar una anemia hemolítica es imprescindible por su gravedad y para hacer un seguimiento. Entonces cumplimos con los objetivos de nuestro. Hasta aquí preguntas. ¿Dudas?